Como les decía, el curso es Diseño Geométrico de Carreteras con AutoCAD Civil 3D. Vamos a presentarle el contenido del curso para que desde ahora vayan familiarizándose con el contenido. Vamos a ver una pequeña introducción. Entre los programas que se utilizan para el trabajo en ingeniería civil, geográfica, hidráulica y afines, actualmente nosotros contamos con un programa que viene marcando la diferencia. ¿Qué programa es este? AutoCAD Civil 3D. ¿Y por qué? AutoCAD Civil 3D cuenta con un modelo de ingeniería dinámico que proporciona potencia para completar hasta en un 50% de manera más rápida proyectos de caminos, alcantarillados, plataformas y muchos otros tipos de ingeniería o de proyectos de ingeniería. Superficies, secciones transversales, alineamientos, anotaciones y más se vinculan de manera dinámica para así agilizar y facilitar la evaluación de múltiples alternativas, la toma de mejores decisiones y la producción de planos actualizados. El AutoCAD Civil 3D maneja tecnología de punta que lo posiciona sobre los demás programas que existen actualmente en el mercado. Nosotros sabemos que los proyectos tienen etapas de corrección. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que cuando se diseña un proyecto vial, el diseño es una cosa muchas veces y lo que vamos y hacemos en campo es otra. ¿Qué significa eso? Que los ingenieros viales tienen que durar un tiempo de trabajo en oficina a corregir las cosas que han cambiado en campo. Sí. ¿Y qué significa eso? Muchas horas de trabajo en la oficina. Pero ¿qué pasa? Con AutoCAD Civil 3D todo es fácil y las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque el programa está entrelazado de manera dinámica y nos permite nosotros tener un proyecto finalizado con todas las etapas y con todos los elementos del mismo. Y si nosotros, por ejemplo, cambiamos un dato que desde el inicio, por ejemplo, un dato del terreno natural, el programa de manera dinámica te va corrigiendo todo. Si se cambia la topografía del terreno, el programa te cambia tu perfil longitudinal de terreno natural automáticamente. Te cambia las secciones transversales de terreno natural automáticamente. Te cambia y te recalcula los volúmenes de corte y de relleno de manera automática, y eso al final es un ahorro de tiempo para los ingenieros o para las personas que trabajen y que utilicen este tipo de programas. Al final el tiempo se va a acortar. ¿Sí? Bien. El contenido del curso. Hoy nosotros tenemos el primer módulo y aparte de la instalación del programa vamos a realizar una introducción a la interfaz del AutoCAD Civil 3D. Vamos a insertar puntos y a trabajar con puntos y formato de puntos y vamos a crear y editar superficies. En la introducción a la interfaz del AutoCAD Civil 3D, ustedes van a quedar familiarizados con la herramienta. En resumen, les muestro las fichas que se dividen en dos: la cinta contextual y la cinta estática. La contextual es la que tiene los iconos, esta acá, y la estática son estas: insertar, anotar, modificar, visualizar, analizar, etc. Y también deben quedar familiarizados con esta,
una de las herramientas más importantes para el diseño de proyectos civiles, la herramienta Tourspace. Más adelante se va a explicar cuando lleguemos en ese punto y ustedes van a entender y van a estar familiarizados con el programa. El segundo tema es insertar puntos y formato de puntos. En él le explicaremos cómo se hace el levantamiento topográfico con los diferentes dispositivos electrónicos, con un teodolito, aunque están en desuso, pero puede que todavía se usen en algunos sitios, y vamos a mostrarle cómo se hace el levantamiento topográfico con un teodolito, con una estación total, excelente herramienta de trabajo, con un GPS de precisión y por qué no con un GPS de mano. O sea, vamos a explicar cómo se hace el levantamiento con cada uno de esos dispositivos. Vamos a ver cómo se extraen los datos topográficos de cada uno de esos elementos, cómo los preparamos esos datos, cómo los preparamos para posteriormente introducirlo al programa. Sí, eso lo veremos en esa parte. Bien, el otro tema que veremos hoy es creación y edición de superficie. Vamos a crear un modelo digital de terreno en AutoCAD, tomando como base el levantamiento topográfico expresado en una nube de puntos. ¿Se entiende esa parte? Entonces van a ver el modelado de la superficie del terreno en AutoCAD Civil, donde lo podemos expresar en curvas de nivel o lo podemos expresar en una vista en 3 dimensiones. Acá. En la próxima clase tendremos lo que es el segundo módulo y ya ahí ustedes se sentirán mejor porque ya vamos a ir entrando en materia. En el segundo módulo nosotros vamos a realizar lo que es el trazo del alineamiento o alineación o del eje de la vialidad, cómo se hace el trazo. ¿Se acuerdan en carretera? Que nos ponían una curvita por una curvita, con una abertura del compás y esas cosas. O sea, eso vamos a ver. Exacto, una curva de nivel. Vamos a ver cómo se hace aquí, cómo se hace en AutoCAD, y después que tengamos esa alineación, vamos a extraer el perfil longitudinal del terreno natural. Hay muchísimas maneras de hacer la alineación. Podemos hacerlo utilizando el concepto de abertura del compás. Les voy a enseñar cómo se hace el concepto, que es muy importante, de abertura del compás, más para hacer carreteras en zonas montañosas. Excelente concepto. Vamos a ver cómo se hace aquí en el AutoCAD Civil. Y cómo extraemos el perfil longitudinal del terreno natural, cómo lo editamos, cómo le cambiamos los colores, cómo lo ponemos las letras, las descripciones, cómo las ponemos en español. Todo eso lo vamos a ver en el segundo módulo. Ahí está un ejemplo de un trazo, de un alineamiento, y un ejemplo de perfil longitudinal de terreno natural, aunque no se ve muy bien ahí, mayormente la imagen del centro, pero ahí está. En el tercer módulo, señores, veremos lo que son las secciones transversales del terreno natural. O sea, para nosotros, en las secciones transversales del terreno natural, vamos a ver cómo se está comportando el terreno por la zona que estamos trazando el alineamiento. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte ahí? Y después vamos a ver lo que dice perfil de terreno, pero no es perfil de terreno, es rasante, perfil de diseño o rasante. Después que veamos las secciones, vamos a realizar el trazo de las rasantes, cómo se dibuja la alineación vertical. Eso lo vamos a ver. También vamos a ponerle, por ejemplo, los criterios de diseño, por ejemplo, la longitud máxima de las curvas verticales, la distancia de visibilidad de parada, esa cosa, todo eso lo vamos a ver de manera minuciosa en cada uno de los temas que vayamos tocando. Bueno, aquí hay un ejemplo de lo que son secciones transversales de terreno natural y un ejemplo de lo que son los perfiles de diseño.
Ahí se pueden apreciar los perfiles de terreno natural y los perfiles de diseño con sus respectivas curvas verticales acomodadas. Sí. En el cuarto módulo veremos las secciones transversales de diseño y de pavimento, donde le indicaremos al programa, por ejemplo, el diseño de pavimento me arrojó valores tales que yo voy a usar una capa de subbase de 0.30 centímetros, por ponerle un valor, una base de 0.20, una carpeta asfáltica de 2 pulgadas, un bombeo de un tanto por ciento, se pueden modelar cunetas, se pueden modelar aceras y contenes, podemos indicar al programa que me haga una isleta o un canal en el centro, por ejemplo como está la autopista Duarte, podemos modelarlo así, o sea, un sinnúmero de ensambles que podemos crear en el programa para modelar nuestra vialidad. Podemos indicarle un puente, por ejemplo. Destaco que si vamos a hacer un puente, es un bosquejo de un puente. El puente lo hace un ingeniero estructural, lo diseña y lo construye. Nosotros hacemos un bosquejo y le decimos que de la progresiva tal o de la estación, por ejemplo, 1+100 a la 1+200 va un puente. Modelamos un puente con una sección tal y hacemos el bosquejo. También en esa parte se hacen ensambles, por ejemplo, para crear un muro de contención en la carretera. En la progresiva tal, a la progresiva tal, o de la estación tal a la estación tal, va un muro de contención. Vuelvo y destaco que ese muro de contención no lo diseña el programa, lo diseña un ingeniero estructuralista. En el programa uno hace un bosquejo de cuál estación a cuál estación, por la pendiente que debe llevar el terreno, por el talud. O sea, no se puede crear ese talud, la carretera va por ahí. La única forma de llevar la carretera por esa dirección es haciéndole un muro de contención. Entonces nosotros veremos cómo se hace eso aquí en AutoCAD. Cómo creamos un muro de contención en AutoCAD. Después de eso, que hayamos realizado múltiples secciones tipo o secciones de diseño y de pavimento, vamos a hacer lo que es la realización del corredor. El corredor no es más que la vista en planta de la carretera, siempre y cuando veamos la carretera con una vista en 2 dimensiones. El corredor lo podemos modelar en 3 dimensiones y se pueden ver todos sus taludes, las cunetas, la vialidad. Se puede también, en la versión 2012, hacer un recorrido en 3 dimensiones de la carretera, como si uno fuera en un vehículo, y le podemos indicar las diferentes velocidades. Bueno, hazme un recorrido por la vialidad a 30 km por hora. El programa le modela a 30 km por hora un recorrido por la vialidad. ¿Se entiende esa parte ahí? O sea, todo eso lo vamos a ver en el corredor. También quiero, en esta ocasión, mostrar en el corredor cómo se hace el diseño de intercepciones. Todo va a depender si el tiempo no nos alcanza. Diseño de intercepciones, por ejemplo, un cruce, una intersección tipo T. Bien, todo eso lo veremos en el corredor. Por último, aquí hay un ejemplo de secciones transversales. La de la derecha muestra el terreno, ahí la línea verde, y la otra es la sección transversal, tiene una cuneta y tiene diferentes capas. Y aquí están los corredores. La imagen superior de la izquierda muestra un corredor en 3 dimensiones, donde se ve la vialidad y donde se ven las proyecciones de los taludes, tanto de corte como de relleno. Y en la imagen inferior se ve el corredor en 2 dimensiones. Sí. En el quinto módulo vamos a ver lo que es el cálculo de volúmenes. Tanto cálculo de volúmenes para el movimiento de tierra como cálculo de volúmenes para los diferentes tipos de capas de material granular. Cálculo de volumen de la subbase
cálculo de volumen de material tipo A para base, cálculo de volumen de carpeta asfáltica y los cálculos de volúmenes de movimiento de tierra para crear las rasantes. Cada uno de ellos, cómo se hace en AutoCAD. Sí. Por último, lo que veremos es la creación de la planta y el perfil. Sabemos que una carretera, por ejemplo, de 2 kilómetros, no te va a caber en una hoja, en un plano. Entonces, la herramienta te facilita, te hace cortes, por ejemplo, de la alineación, cada 500 metros. La distancia que uno le indique, te hace corte y te lo prepara para tú imprimirlo. Igual que con las secciones transversales, de igual manera lo hace con el perfil. Te lo corta, te lo acomoda y así lo imprimimos. Sí, entonces esa será el último tema que veremos.